Don Fernando Vera Ángel, bienvenido, hombre. Fernando, qué bueno tenerlo nuevamente en esta mesa de trabajo. Buenos días. Como siempre, un honor para mí estar tan bien acompañado, compartiendo pues la satisfacción por la noticia que ustedes presentaban ahora en detalle sobre Bolero Bar. Ay, vea, usted fue uno de los primeros que celebró. Ave María, ¿no? Fernando tenía mesa ya, ¿no? Le digo todo. Pues le cuento que Jorge Buitrago desde antes de la pandemia, después de la pandemia, estuvo, pues digamos, presentándome como su plan de actividades permanentemente, porque fue un Quijote, definitivamente. Definitivamente. Bolero Bar tuvo una época en que se fue de picada, la situación del sector era bastante difícil, en fin, pero para recordar, para no extenderme en esto, que allí teníamos tertulia, entre otros, Manuel Mejía Vallejo, Sí, señor. Orlando Mora Patiño, Darío Ruiz Gómez, Sí. dos escritores ya fallecidos. Cada que venían a Medellín, Allá iban. Moreno Durán, RH Moreno y Fernando Cruz Crumpli. Bueno, No y diga pintores, pues hombre, allá compartía yo con Saturnino Ramírez. Cada que él venía de Europa, llegaba a Bolero No Bar. fallaba en Bolero Bar. Y tanto que pues a Jorge le dejó algunas de las... Algunas cuentas. No, de las pinturas. Cuéntanos, Paco, porque dejó con las pinturas. Aquí está Jorge escribiéndome. Todavía me den plata esas tertulias. Vean, vean que no le miento. Vean, todavía está escribiendo Jorge. Pero le cuento otra cosa. Señor. Que amén de la parte intelectual, la parte política también se daba cita en Bolero Bar. Recuerdo una anécdota bien curiosa. Después del accidente que de alguna manera le cobró la vida a J. Emilio Valderrama, fui testigo de cómo llegó allá apoyado en un bastón a medianoche, acompañado de algunos amigos, después de salir de la clínica. Uy, Después de salir de la clínica. ¿Cómo fue no? el primer Allá- lugar al que quiso ir. Bueno, ¿y qué vamos a decir de Gustavo Álvarez Gardiazabal? Cada que Álvarez venía por estos lados, allá iba a parar con sus buenos amigos, entre otros nuestro colega y amigo Jairo Osorio. En fin, No, muchos. me alegró mucho la Yo nota alcancé de a Bolero Bar. encontrarme con expresidente de la República, Sí, señor. con ministros y Sí, exministros en señor. Bolero Bar. Ahora, creerán las audiencias que no conocen Bolero que estamos hablando de un sitio enorme, No, lleno para de nada. mesas. Bolero es un formato ese es el muy ese es pequeño, el encanto. muy selecto, son muy pocas mesas, no son más de 8 o 10 mesas, no pueden ser más, pero un sitio muy referente para el patrimonio cultural de la ciudad, y nos alegra mucho que Daniel Buitrago, el sobrino de Jorge, ahora se vaya a encargar de esta misión que por 40 años mantuvo Jorge. 7 de la mañana, 24 minutos. Fernando, Señor, ya Y- sí, a lo hecho pecho. a lo que vinimos, a lo que te truje, dice alguien por ahí. Hermano, quedan apenas unos días, 5 jornadas. Vamos a empezar así. ¿Quién la tiene más difícil? Para alcanzar los 10 millones y medio, los 11 millones de votos que lo hagan presidente de la República. En términos de votación está más cerquita Gustavo Petro, porque obtuvo 8.500.000 votos. Vamos a redondear votación. El ingeniero Rodolfo Hernández en primera vuelta se quedó con 6 millones, es decir, en consecuencia, supongámoslo así, tendría que conseguir más. ¿Quién la tiene más difícil para conseguir los votos que necesita? Estoy analizando estas semanas y creo que ambos la tienen igual de difícil. Por un lado, Gustavo Petro llegó al techo desde antes de la primera vuelta. Entonces, cuando estaba manejando esa cifra de los 8 millones y después un poco más de los 8 millones, pues entonces ya tendría que hacer un esfuerzo grande para buscar los 10 y medio millones de votos que le puedan dar la mayor probabilidad de presidencia de la República. Aquí ustedes son testigos, inclusive la cara de asombro de nuestro común amigo cuando yo dije Fajardo hasta aquí llegó, pero después me atreví a analizar la diáspora
de la votación de Fajardo. Aquí, ustedes recuerdan, dije yo, esa votación se va por terceras, mal contados. Así es. 300.000, 300.000, 300.000, claro que sí. Y creo que se está dando más o menos así. O sea, una parte de los líderes de Fajardo se van con alrededor de 300.000 votos con el ingeniero, otros 300.000 con Petro y otros Blanco. van a estar en la tónica de abstención O el blanco. o voto en O blanco. blanco. Claro que el esfuerzo denodado que ha habido en estos días por explicarle a la gente que el voto en blanco pues no incide mayor cosa, pues entonces va a incidir en rebajar un poco los indicadores que hasta la semana entrante nos tenían las encuestas con la perspectiva de voto en blanco. Ahora bien, sostengo la tesis. Señor, Voto en blanco favorece a uno de los dos candidatos. eso dijimos ayer. En Estamos su la juicio, tónica. ¿a quién? Voto en blanco favorece a Petro. ¿Por qué favorece a Petro? Porque es un voto que no va en la perspectiva de ir al ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Esto por qué? Porque Petro ya tiene su votación garantizada con la que tuvo en primera vuelta y más ese margen que le da la llegada de uno de los jefes que tuvieron a Sergio Fajardo como su candidato presidencial para la primera vuelta. O sea, el voto en blanco de alguna manera contribuye a que el ingeniero Hernández se vaya apartando de esos 10 millones y medio de votos, 11 millones que requeriría para ganar, y entonces Petro esté aquí frisando por los 8,5, 9 millones. ¿Qué entiendo yo? El compromiso de los 5.200.000 votos que votaron por Federico. Y eso no se puede garantizar, que eso es todo. Esto es un endoso, Sí, un que es un cheque endosado, un ¿no? cheque en blanco Eso no que es le así. pasó Federico Gutiérrez a Rodolfo. Pero tal como usted distribuye los de Fajardo, ¿cómo distribuye los de Los de Federico? Fico, esos 5 millones, ¿cómo irían? Pues la verdad es que creo que en estos momentos puede haber alrededor de 3 millones con tendencia al alza. Y entonces aquí es donde están las cifras que me atrevía yo a presentar con Vea, no ustedes que la las vez que usted necesita pasada. hacer cuentas ahí, vaya, que lo veo anotando en el aire. Fernando. Aquí también. Él las tiene. Ya las Ah, las tiene Que listas. tome papelito y Fernando es de celular y La calculadora. tecnología. A ver, Pero pues. hay una cosa. Señor, Se lo sostuve a ustedes y a los televidentes el día siguiente después de la primera vuelta. sí, señor. Si el endoso fuera ipso facto, pues entonces sumemos Entonces ya habría los presidente. 6 millones de votos del ingeniero más los 5, 11 millones. y entonces estamos hablando 5.200, porque la verdad fue de 200, y estamos hablando de los 300 que llegaron De Fajardo. de la campaña. Más los 50.000 de los conservadores. Estamos Ahí hablando hay de 11,500. Sí. Estamos hablando de 11.500. Con Sí. 11.500, el ingeniero es el presidente. Sí, pero es que esto no es de endosos, o por lo menos los Exacto. endosos no son tan... Exactamente. en Tan política exacto, los sí. endosos no son matemática de 1 más 1 es 2. Pero ¿saben cuál es el punto que yo encuentro esta semana? En la que no hay resultados de encuestas. Los manejos de las campañas. Y creo que ha habido más hierros por un lado de una campaña que por otro. Fernando, antes de entrar en ese tema que me parece muy interesante y hay que profundizar, ¿qué pasa entonces con esos votos de Federico que no van para el ingeniero Rodolfo? ¿Se van para abstención, voto en blanco o habrá algunos que se vayan para Petro? Creo Sería que van, difícil de pensar. van más a abstención que al voto en blanco. Esto por la persuasión de las campañas, de los artículos de generadores de opinión que ha habido en las, digamos, en las 2 últimas semanas, por qué no decir en la última nomás,
en el sentido de llamar la atención a la comunidad, a la gente, al elector primario, en el sentido de que voto en blanco afecta más al ingeniero, beneficia más a Petro. Sí. Entonces, creo que si no se van los 5.200, lo que no se vaya opta más por abstención que por el voto en blanco. Martes 14, 7 y 31. Le puse un papelito. ¿Quién va a ganar la elección? ¿Se No. lanza desde hoy? No, señor, yo todavía. ¿Todavía? Entonces, Toda- Es que Todavía esta vez, presiones, no esta me- vez es pero- muy difícil. No, Juan. vuelvo a lo que decía hace unos minutos. falta. No, y hierros de campañas. Exactamente. Por ejemplo, creo que a Petro, aunque hay algunos que dicen que el teflón del doctor Gustavo Petro es como el del otro ex candidato presidencial, para no mencionar nombres, pero de todas maneras el efecto teflón de Petro, muchos creían que lo de la senadora Piedad Córdoba no le costaba, que no le costaba lo de Roy Barreras, que no le costaba esto o aquello otro. Creo que las 2 últimas semanas han empezado a pasarle factura de cobro a Gustavo Petro. Esto lo advierto en qué sentido, en que en las encuestas que pudimos conocer hasta la semana pasada, Sí. Petro tenía, así estuviese ganando por 1, por 2 puntos, en fin, lo cierto del caso es que no marcaba tendencia al alza. A estas alturas, Fernando, ¿usted cree que es posible convencer a la gente que piensa votar en blanco para que se decida por uno de los dos candidatos? Más allá de lo que usted dice y la reflexión que hace frente a quién favorece, ¿es posible convencer a una persona que dice ni en Rodolfo ni en Gustavo encuentro opción, para mí ninguno de los dos sirve, no me gusta ninguno de los dos, uno de los dos va a ser, pero yo no le voy a entregar el país, mi voto no lo va a entregar? ¿Usted cree que es posible a estas alturas, a falta de 5 días, convencer ese sector que viene creciendo? Es que hay encuestas que nos muestran un voto en blanco en el 13% y eso es altísimo. Aquí juegan las campañas y los generadores de opinión sobre la persuasión de lo que implica ese voto en blanco. Es cierto, se exterioriza una, digamos, no indiferencia, se manifiesta un rechazo a los dos candidatos que están en contienda, pero también se le debe señalar al votante que en segunda vuelta el voto en blanco es prácticamente un saludo a la bandera. Sí, jurídicamente no Sí, sí. tiene peso, No. pero simbólicamente sí es importante para Claro. muchos. Fernando, usted Pero ahorita además, nos... perdón, Sí. pero además recordemos que también creímos y las encuestas nos daban para la primera vuelta mucha incidencia del voto en blanco. Y en la primera vuelta presidencial de este año, el voto en blanco Muy bajito, fue 1.7. 1-7. No Sí, sé, el sí, más, sí, y muy con bajito. votos nulos sumó 3, Tres con en lo nulos, más sí. bajo. Sí, fue muy perdón. bajo. Sí, usted ahorita nos mencionaba que los escándalos de los últimos días le pueden costar votos a Gustavo Petro, pero no ve el mismo panorama con Rodolfo Hernández porque no ha estado exento de escándalos también Rodolfo Hernández. Igual, pero ha habido como menos lupa, ha habido menos análisis crítico, menos aspaviento y tal vez se encuentra con que en lo que han involucrado, en lo que han implicado al ingeniero Rodolfo, es más de las campañas tendenciosas en las que están inmersas las campañas, porque definitivamente aquí lo de redes sociales está teniendo una incidencia muy grande y se está viendo juego sucio de lado y lado, Fernando, a más usted- de uno que del otro. Sí, a usted que le gustan las cifras, que las trae en el celular, que tiene el papel y el lapicero verde hoy, 2 temas. En esa silla donde se está sentado, los dirigentes de la campaña del Pacto Histórico de Petro aspiran a tener, escuche usted, 1.200.000 votos en Antioquia. Ya iba Y en para esa silla, el coordinador de la campaña del ingeniero dice que van a buscar 2 millones en Antioquia. ¿Cómo ve esas cifras de las 2 campañas? Aquí también
escuché a Juan Carlos Velázquez, a Miguel Jaramillo. A Miguel Jaramillo lo he estado estudiando, analizando con las encuestas de Medellín, hay que ser claro. Jaramillo, Luján y pronósticos. Hemos hecho un ejercicio muy juicioso y muy interesante. Sí, pero ahí va. Ustedes me han escuchado con un análisis en donde he advertido, me he curado en salud, no es paisanada, pero Antioquia va a tener una incidencia en la elección presidencial igual que la tuvo con Duque. Con Duque, con la primera elección Exacto. de Juan Manuel Santos, cuando era el candidato de Uribe. En fin, si Petro saca en Antioquia 1 millón de votos, yo me atrevo a pensar que Petro es presidente. Si lo saca en Antioquia, estamos de acuerdo. Sí. Ahora, ¿usted ve posible, viable? Perdón, Felipe. Estamos hablando ni siquiera del 1.200.000, del millón, sí. Porque esto implicaría casi 300.000 votos de más sobre los que alcanzó en primera vuelta. Sí, perdón, Felipe. Que se la voy a voltear. ¿Usted ve factible el triunfo de Rodolfo Hernández? Antioquia va a ser clave, pero en Antioquia, con las mediciones recientes que tenemos de Rodolfo Hernández en Medellín, Valle de Aburrá y Antioquia, 50. no supera el 50% de la intención de voto, lo que sería muy poco para poder meterle una tajada grande a lo que requiere a su triunfo. ¿Usted cómo la ve en ese sentido? Porque lo de Gustavo Petro en Bogotá está sobre el 70 al 80%, que es clave para la presidencia. Ahí encontramos entonces un punto clave de la votación de Federico Gutiérrez. Si al ingeniero Rodolfo le va así de mal, eso obedece ¿a qué? A que quienes votaron por Fico no votaron por él. Fernando, usted que ha analizado tantas campañas políticas, ¿había visto este nivel de hostilidad, de ataques, de insultos, de jugadas de una campaña y otra? ¿Usted había visto una campaña tan hostil? Bueno, campañas hostiles muchas, pero no había un elemento protuberante en otras campañas, inclusive hasta no hace mucho, hasta la campaña de Duque, no hubo tal incidencia de redes sociales como ahora. Sí. Las redes impresionantes. Eso por un lado. Por otro lado, recordemos también el tiempo, a ustedes no les tocó, a mí sí, el tiempo de Frente Nacional. Entonces, como había la manguala liberal conservadora con el candidato de seguro triunfo, pues entonces los otros realmente venían a ser como convidados de piedra. Hubo unos candidatos de izquierda, de una izquierda democrática interesante, que tuvieron unas presentaciones muy decorosas y no fueron, digamos, un objeto de controversia tal como ahora. ¿Por qué? Porque un Carlos Gaviria, un Jaime Piedrahíta Cardona, un Bernardo Jaramillo no tenían unas tesis tan polarizantes como las de Gustavo Petro. Además, porque en su momento la izquierda no llegaba a tener la perspectiva de triunfo de lo que hoy tiene. Pero indudablemente el efecto diferenciador que hay es el de las redes sociales. Que se convirtió en la plaza pública. Claro. A falta de plaza pública, las redes se convirtieron en el sitio del debate y de la plaza pública. Tal cual. Claro. Porque hay una cosa, cuando estaba concluyendo el gobierno Virgilio Barco, cuando se dieron los 3 magnicidios de 3 candidatos presidenciales, tampoco se pudo recurrir a la plaza pública, pero se recurrió a los medios de comunicación. Ahí sí. Los periódicos en esa época Pues, fueron y fundamentales. básicamente radio. Radio La Lata. O sea, las campañas estuvieron circunscritas a lo que pudiesen aparecer, entre otros, César Gaviria, quien ganó, sin duda ninguna, con el voto de solidaridad en memoria de Luis Carlos Galán. Pero ahora es el efecto redes sociales.
Pues Fernando, un último elemento agradeciéndole mucho a propósito de esa respuesta. Y muy lamentable que no tengamos debates, enfrentamientos en medios de comunicación, porque eso ayuda mucho también a revisar tesis, planteamientos, a contraponer cosas para tomar decisión. Pero bueno, así nos fuimos. Es muy histórica también esta elección presidencial y en ese sentido vale la pena analizarla. Pero ¿saben ustedes qué creo que pasó con los debates? Y por ello, entonces trasladaron los candidatos el escenario de la contienda a redes, ¿por qué no a medios de comunicación, pero de manera aislada? Porque es que también ya estábamos exagerando la nota. Ya aquí cualquiera estaba organizando un debate con los candidatos presidenciales, estos se estaban repitiendo en sus tesis, no estaban encontrando el eco que esperaban a esos mismos debates. Entonces yo creo que también se saturó un poco el tema. Dejaron de ser rentables y productivos incluso en la estrategia política. Juan, ¿qué libro es ese? ¿Qué texto Regalito es ese? que me trajo el maestro, vea. ¿Qué es este librito tan chévere? Hombre, esa es una recopilación de 4 conferencias de 2 escritores de los fundadores del nadaísmo, Sí. J. Mario y Eduardo Escobar. Sí. J. Mario Bayuno, Eduardo Escobar, poeta de aquí de Medellín, de Villahermosa. Sí, señor. Y estamos 2 personas, periodistas y escritores, que anduvimos tras las huellas de los nadaístas. Reinaldo y usted, Espitaleta. Reinaldo Espitaleta y yo, porque pues obviamente no nos da la edad para haber sido nadaístas. De ahí viene usted de Pero nadaísta, que nada que se compromete. Ay, no. Pero ¿cómo que ¿Cómo no ha escrito cómo que que usted no se ha lanzado? Más Aquí la gente compromiso. dice, ese señor no se ha lanzado, que diga, ¿quién va a quedar? Ahí lo tengo a usted reventado, ahí Ajá. en las redes, que diga, pues. Estás tirándome cascaritas y estoy con unos tenis antideslizantes. Entonces, No, Fernando, ya no pide. Si alguien tiene pulido el teflón, así, Está hablando de teflón, lo tiene, vea. eso usted le Pero- puede tirar una pero cáscara de banano entera y no le cae. retomo el tema. Señor. Es sobre uno de los fundadores del nadaísmo y para algunos analistas de esta grande, por favor. cultura literaria, Humberto Navarro Lince, paisa de él, Sí. de una familia preclara, un personaje de novela, Cachifo, Humberto Chifo, Navarro. gracias. Y entonces, De los Navarro, de toda la vida. ¿cómo no? Navarro Y Espina. entonces escribimos sobre la que se considera la novela clave del nadaísmo, llama El amor en grupo. Sí, señor. Y entonces describe mucho lo que era, entre otras cosas, el ambiente del Medellín de los 70. O sea, Junín, el Astor, Versalles, todos esos alrededores. No alcanza Cachifo a tener la evidencia de Bolero Bar, pero entonces J. Mario Arbeláez, Arbeláez. Eduardo Escobar, Reinaldo Espitaleta y Fernando Vera Ángel publicamos aquí sendos trabajos Qué sobre belleza. Humberto Tremendo. Navarro. Maestro Fernando, gracias por venir, hombre. Esperamos poder contar con usted el lunes después de elecciones porque vamos a tener una tajada así enorme para Y sacarle ahí sí me voy a una arriesgar torta a decir, grande. quién ganó. Cuidado, pierde. El lunes Maestro, le cobro. gracias. Muy amable, hombre. A Así es ustedes, Fernando como Vera siempre. Ángel, el maestro. Claro. Sabe de bolero, es noctámbulo, le Le gusta gusta la la tertulia, política, la buena- conoce la literatura y un tremendo periodista, un decano del Y periodismo amo el político. ciclismo por sobre todas las También, cosas. También. Ahí